Buenas tardes a todos. Soy Javier Peñapoza, vuestro profesor de el ámbito científico-tecnológico de grado en ESO, de nivel 2, y vengo a presentar lo que sería la séptima clase virtual de esta tercera evaluación o la decimoctava clase virtual de este curso académico 2013-2014. En ella vamos a ver un resumen de todas las asignaturas de ciencias de ciencias naturales, de matemáticas, en primer lugar de tecnología, de esta tercera evaluación para que podáis ver cuáles son los temas más importantes en los que debemos hacer más hincapié. Empezando por la asignatura de tecnología, en esta tercera evaluación vimos lo que era la World Wide Web, también conocida como 3W, que es una página que se crea a finales de la década de los 80 y consigue realizar la interconexión de miles de redes del área local, convirtiéndolo en el mayor almacén de datos. Sin embargo, también tiene una serie de problemas, ya que, por ejemplo, surgen formatos incompatibles al existir programas distintos, o también tenemos una serie de protocolos heterogéneos. Y por otro lado también existe la web 2.0, que son webs que actúan como punto de encuentro y permiten la participación activa de los usuarios para administrar propios contenidos, opinar sobre otros, etcétera. Por ejemplo, ejemplos de esta web 2.0 serían todas las wikis, los blogs. También vimos lo que eran las comunidades virtuales, cuya definición se basa en 4 principios: que la gente desea conectarse para satisfacer sus necesidades, el hecho de compartir un propósito determinado, tener un código de conducta que guía las relaciones y la existencia de unos vínculos establecidos a través de sistemas informáticos. El origen de las comunidades virtuales surge cuando aparece Internet, aunque en la década de los 90 crece vertiginosamente y son accesibles al público en general gracias al nacimiento de la World Wide Web. Existen diferentes tipos, algunas están centradas en personas, otras comunidades virtuales están centradas en un tema, o existen otras que están centradas en un acontecimiento. La explosión de las redes sociales, que es otro tipo de comunidad virtual, llega en 2002, cuando empiezan a aparecer sitios proporcionando los círculos de amigos en línea. Las aplicaciones que potencian el surgimiento y el desarrollo de las redes sociales se desenvuelven en 3 ámbitos. Ayudan a poner en común conocimientos, ayudan a encontrar e integrar intereses y a hacer cosas juntos. Existen unas redes sociales temáticas, que son una especialización de las redes que tienen un tema de interés particular. Y por otro lado también existen redes de colaboración, que son un conjunto de personas que aportan un trabajo a un proyecto con un objetivo común. También existen una serie de comunidades virtuales de aprendizaje, que son aquellas que presentan las mismas características generales de toda comunidad virtual, pero responden a necesidades particulares y tienen sus propias características. Se trata de un sitio web en el que existe un reservado de información donde se registrarán los mensajes intercambiados por los alumnos entre sí y con el profesor. Y la estructura del sitio web suele ser frecuentemente con las siguientes secciones: un área de introducción, un área de comunicación, un área de contenidos formativos de un curso o del tema particular, un área dedicada a reflexiones sobre el aprendizaje, un área destinada a la evaluación de los alumnos y un área de envío. De cara a las tecnologías de la información o TICs, debemos de tener una actitud crítica y responsable, ya que este tipo de tecnologías forman parte de la cultura de la vida cotidiana en todos los ámbitos. Tienen una serie de ventajas, por ejemplo, una gran cantidad de información y documentación disponibles, ofrecen la posibilidad de acceder a la información desde cualquier lugar, el tiempo no es un factor limitante, ya que permite un flujo rápido y eficaz de información, pero a su vez también tienen una serie de desventajas, ya que al no existir información o control sobre lo que se publica en Internet, existe demasiada información basura. Podemos tener una pérdida de tiempo a la hora de localizar información que necesitamos. Existen los llamados hackers, que pueden introducirse en los ordenadores o redes informáticas que no están bien protegidas. También existe el correo indeseado o correo basura, también conocido como spam. Y existe también una gran cantidad de programas informáticos que poseen el único fin de atacar o dañar ordenadores de usuarios a través de virus. Ahora ya pasamos en la asignatura de tecnología a estudiar lo que sería la energía eléctrica, una de las energías renovables por antonomasia, cuyo uso es muy frecuente a día de hoy.
ya que se emplea mucho en la vida cotidiana y tiene una gran capacidad para transformarse en otras formas de energía y es posible transportarla a largas distancias. Su obtención se puede dar a través de las centrales eléctricas, donde se transforma la energía procedente de diversas fuentes de energía en electricidad. Por ejemplo, la central hidroeléctrica es aquella que convierte la energía potencial almacenada en un embalse en energía eléctrica. Una central térmica es aquella que produce la energía eléctrica a partir de la energía que se obtiene de la combustión de un mineral fósil como el carbón. Y una central térmica nuclear son aquellas centrales parecidas a las centrales térmicas, pero en este caso para calentar el agua que se utiliza para evaporar, para calentar o para evaporar el agua, se utiliza la energía liberada en la fisión nuclear que produce un reactor, en lugar de la combustión de un mineral fósil, como sería el caso de la central térmica. Recordad que las energías renovables consisten en la obtención de energía a través de elementos de la naturaleza, como bien pudiera ser el sol, el viento, el mar o la biomasa. Una de ellas, a través del viento, sería la producción de energía eólica. Históricamente esta energía se ha utilizado en los clásicos molinos de viento que podemos ver en Castilla-La Mancha. Y actualmente se aprovecha mediante el uso de las máquinas eólicas o aeromotores. Aunque esta energía es gratuita, inagotable y no contaminante, los parques eólicos tienen el inconveniente de que solo son rentables en lugares donde el viento es intenso y irregular. También se puede obtener la producción de energía eléctrica a partir de la energía solar. Este tipo de producción es inagotable, limpia y gratuita. Sin embargo, no supone una fuente importante de energía, ya que no está suficientemente desarrollada. También vimos lo que era el desarrollo sostenible, que es aquel desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer los recursos y las posibilidades futuras. Algunas de las condiciones necesarias para el desarrollo sostenible serían que los recursos naturales no se consumieran o no se utilizaran a un ritmo superior al ritmo de su generación, que no se deben emitir contaminantes a un ritmo superior al que puede ser capaz de absorber o neutralizar la naturaleza, y que los recursos no renovables deben de utilizarse a un ritmo más bajo para que puedan ser sustituidos por un recurso renovable utilizado de manera sostenible. Y algunas de las formas de evitar el agotamiento de algunos recursos energéticos podría ser el uso racional de la energía, la diversificación de las fuentes de energía, aumentar la eficiencia de la producción energética o reducir el impacto ambiental en centrales térmicas de combustibles fósiles. Y algunas políticas de desarrollo sostenible se basan fundamentalmente en el cambio de nuestros hábitos y siguiendo para ello la regla de las 3 R's: reducir, reutilizar y reciclar. Es decir, reducir el consumo de los productos no biodegradables, reutilizar para disminuir la cantidad de desechos producidos y reciclar y aprovechar el material para otros usos. Por último, vimos las tecnologías correctoras, cuyo objetivo es reducir el impacto de las actividades humanas sobre el medio ambiente. Existen varias opciones tecnológicas correctoras, a través de las cuales se mejora la tecnología de los motores de combustión, se han descubierto nuevas fuentes de energía o han surgido nuevos combustibles de origen biológico como el bioetanol, el biodiesel o el biogás. Sin embargo, hay que tener en cuenta que aunque estas fuentes de energía son menos contaminantes, también producen dióxido de carbono. Con esto daríamos por finalizada la asignatura de tecnología y pasaríamos a estudiar la asignatura de matemáticas. Empezamos la tercera evaluación estudiando las funciones, que son relaciones entre magnitudes cuyos valores cambian. Por eso las magnitudes se denominan variables y se expresan a través de letras, fundamentalmente la x y la y. Una función es una relación entre dos variables, de forma que a cada valor de la variable independiente, expresada en forma de x, le corresponde un único valor de la variable dependiente que se expresa en forma de y. Para la elaboración de las gráficas a partir del enunciado, o una expresión algebraica o una tabla de valores, puede deducir a partir de cualquiera de estas tres que hemos visto anteriormente, y partiendo por ejemplo de un enunciado podremos deducir la función de la expresión algebraica, y una vez que tengamos esta podemos dar unos valores a la x para obtener valores de y, es decir, para poder formar una tabla de valores. Para construir esta tabla de valores partimos de la expresión algebraica de una función.
y escribiremos dos columnas en una tabla, incluyendo en una los valores de la variable independiente y en la otra los valores que alcanza la variable dependiente. Por norma general se suelen expresar los valores de la variable independiente o x en la columna de la izquierda y los variables de la variable dependiente o los valores de la variable y en la columna de la derecha. Se le da, por lo tanto, valores a la x y se calcula el valor que alcanza la función, o lo que será lo mismo los valores que obtiene la y. También se pueden deducir funciones a partir de las tablas de valores, para lo que tendremos que fijarnos en el comportamiento de ambas variables. Si una crece, la otra crece también. Si una decrece, la otra decrece. Si una crece y la otra decrece, o viceversa, etc. También podemos construir una tabla de valores a partir de una gráfica, obteniendo pares de datos ordenados de los puntos de esa gráfica. Una función tiene una serie de características que debemos de conocer y ser capaces de describir. Por un lado tenemos el dominio, que es el conjunto de valores de la variable independiente x para los que existe la función, es decir, para los que hay un valor de la variable dependiente y real. Existen funciones para las que el dominio es el conjunto de los números reales, por norma general es la mayoría de las funciones. Sin embargo, existen otros casos en los que la variable independiente está en el denominador, por lo que el dominio será aquellos valores que no anulan el denominador, es decir, que no hacen el denominador cero, ya que cualquier número dividido entre cero no da lugar a un número real, da lugar al número infinito. Por otro lado, también tenemos lo que sería la imagen o el recorrido de una función, que consiste en que todos los valores de la variable dependiente que tienen algún valor de la variable independiente que transforma en él por la función, o, dicho de otra forma, sería el conjunto de valores que puede alcanzar la función. También tenemos la continuidad, donde una función se puede decir que es continua si se puede representar con un solo trazo o sin levantar el bolígrafo o el lapicero de papel. En los casos en los que se puede representar así, se denomina que la función es discontinua. También podemos otras características en la periodicidad, donde una función se puede decir que es periódica cuando los valores que toma se repiten cada cierto tiempo. También podemos hacer alusión a las simetrías. Una función es simétrica respecto al eje de coordenadas cuando cualquiera que sea su valor de x se verifica que la función de menos x es igual a la función de x. En este caso, se dice que la función es par o que es simétrica respecto al eje y. Por otro lado, cuando una función es simétrica respecto al origen de coordenadas, es decir, cuando f de x es igual a menos f de x, se dice que esta función es impar. También podemos estudiar el crecimiento de una función. De esta forma podríamos decir que una función es creciente si al aumentar la variable independiente aumenta también la variable dependiente. Y una función será decreciente en el caso de que al disminuir la variable independiente también disminuye la variable dependiente. También podemos realizar un estudio de máximos y mínimos, absolutos y relativos. Una función presenta un máximo en un punto si a la izquierda de ese punto es creciente y a la derecha de ese punto es decreciente. Por otro lado, podemos hablar de un mínimo de una función cuando la función a la izquierda de ese punto es decreciente y a la derecha de ese punto es creciente. Los máximos y mínimos relativos son aquellos donde son máximos o mínimos respecto a los puntos próximos, pero no a la función global. Si existe un máximo mayor en esa función, pues este que estamos estudiando ahora mismo sería un máximo relativo y el máximo absoluto será ese máximo de máximos. O igualmente podemos aplicarlo a los mínimos. Podemos tener un mínimo relativo si existe un mínimo más mínimo en la función, el cual será el mínimo absoluto. También podemos estudiar los puntos de corte con los ejes de coordenadas, con los ejes cartesianos. Para ello, pues basta con hacer y igual a 0 y resolver la ecuación y obtenemos el valor de x, con lo que obtendremos el punto de corte para el eje y. Para el eje x, perdón. Y para hallar los puntos de corte con la función, bastaría con hacer también x igual a 0 y averiguar el valor de y, con lo que calcularíamos el valor o el punto de corte del eje de ordenadas o eje y. También vimos las funciones elementales, donde están, por un lado, las funciones lineales y afines, que son aquellas de proporcionalidad directa y que relacionan dos magnitudes directamente proporcionales, tales que su cociente es constante. Dicho cociente es lo que se conoce como constante de proporcionalidad o pendiente.
La forma general de expresión es la de y igual a m por x. Siempre es una línea recta que pasa por el origen de coordenadas o del punto 0, 0. Si es que es una recta creciente si la pendiente es positiva o si m es positiva, y será una recta decreciente si la pendiente es negativa. Las funciones afines tienen como expresión analítica un polinomio de primer grado del tipo y igual a mx más o menos n, donde m es la pendiente de la recta y n es la ordenada en el origen e indica el punto de corte de la recta con el eje de coordenadas. Es decir, cuánto vale y cuando x es igual a 0. Para calcular la pendiente de la recta o la inclinación de la recta respecto al eje de abscisas, se puede calcular también calculando la variación de y partido por la variación de x. Es decir, si tomamos dos puntos de esa recta, podemos calcular la pendiente calculando la diferencia entre las coordenadas y de ese punto, de esos dos puntos, perdón, partido por la diferencia de las coordenadas de las coordenadas x de esos dos puntos. Es decir, y2 menos y1 partido o dividido entre el valor de x2 menos x1, donde los subíndices de la y la x se corresponde a los puntos 2 y 1. También podemos obtener la ecuación de la recta a partir de diferentes datos. Podemos obtener la ecuación a partir de la pendiente y un punto, aplicando la fórmula y menos y sub 1 igual a m por x menos x sub 1, donde el y sub 1 y el x sub 1 son las coordenadas del punto. O también podemos obtener la función a partir de dos puntos, calculando la pendiente y aplicando la fórmula, la expresión que tenéis en pantalla. Y también podemos hacerlo a partir de la gráfica de una función lineal. En este caso tomaremos dos pares de puntos sobre la recta y aplicamos la expresión que acabamos de ver anteriormente. También vimos las funciones de proporcionalidad inversa. En este caso, este tipo de funciones relacionan dos magnitudes inversamente proporcionales, y el producto de estas magnitudes es constante y recibe el nombre de constante de proporcionalidad. Las funciones de proporcionalidad inversa suelen representarse como fracciones y dan lugar a la representación de hipérbolas, que es un tipo de curva que tiende a parecerse a una línea recta cuando nos alejamos del origen. También vimos las funciones cuadráticas, que son las que vienen representadas por un polinomio de segundo grado, es decir, aquel polinomio donde la x está elevada a 2. Y da lugar a curvas denominadas parábolas o curvas que describen cualquier objeto lanzado al aire sometido a la gravedad. En la asignatura de matemáticas también vimos el estudio estadístico. Recordad que la estadística es la parte de las matemáticas que se dedica al estudio de los datos, organizándolos en conjuntos para poder elaborar posteriormente una serie de conclusiones. La estadística tiene una serie de conceptos básicos que debemos de conocer. Por un lado está la población, que es el conjunto de todos los elementos a los que se somete un estudio estadístico. Tenemos también el individuo, que es cada uno de los elementos que compone una población. Tenemos una muestra, que es el conjunto representativo de la población de referencia, y una variable, que es la característica, el atributo o la medida que se desea conocer y estudiar de esa población. Esta variable puede ser o bien cuantitativa, si las mediciones que arrojan datos numéricos, por ejemplo, pueden ser continuas, o pueden ser discretas. Las variables cuantitativas continuas pueden tomar cualquier valor dentro de un cierto intervalo de números reales, mientras que las cuantitativas discretas obtienen valores dentro de un proceso de conteo. Y por otro lado tenemos las variables cualitativas, que son aquellas para las cuales no es posible hacer mediciones numéricas. Un ejemplo claro sería, por un lado, una variable cuantitativa sería el número de plátanos y una variable cualitativa podría ser el color de esos plátanos. Para organizar los datos estadísticos se suelen usar las tablas. Y para determinar cuántas veces se repite cada clase establecemos la frecuencia para cada una de las categorías. De esta forma se puede desarrollar la tabla de frecuencias, que consiste en una ordenación de forma que la tabla de los datos estadísticos asignan a cada dato su frecuencia correspondiente. Si contamos el número de veces que se repite un valor, estamos calculando la frecuencia absoluta. Y si dividimos la frecuencia absoluta entre el número de elementos consultados, estamos obteniendo la frecuencia relativa. Cuando se ordenan los valores de la variable y sus frecuencias y se van sumando hasta un cierto valor, se habla de una frecuencia acumulada.
Para la organización de estos datos estadísticos se puede llevar a cabo en gráficos. De esta forma podemos representar en el plano la información de la estadística, con el fin de obtener una impresión visual del material presentado que facilite su rápida comprensión. Existen diferentes tipos de gráficos. Por un lado tenemos el diagrama de barras, que es un diagrama con unas barras rectangulares que tienen una longitud proporcional a la frecuencia de la variable. Las barras pueden estar orientadas bien horizontalmente o verticalmente. Por otro lado tenemos el histograma, que es una representación gráfica de una variable en forma de barras, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. También existen otro tipo de gráficos que serían los diagramas de sectores, también llamados diagramas circulares o de carta. En este caso, los datos se muestran en forma de sectores circulares dentro de un círculo que representa la totalidad de la muestra. De modo que el ángulo de cada sector es proporcional a la frecuencia absoluta. Por norma general, este tipo de gráficos, las variables suelen expresarse en forma de porcentaje y por ello el círculo representa el 100% o la totalidad. El pictograma es otro tipo de gráfico que se basa en una representación visual figurativa. Es decir, son muy parecidos a los diagramas de barras, pero en este caso las barras se sustituyen con dibujos alusivos a la variable. Y por último tenemos los cartogramas, que serían expresiones gráficas a modo de mapa. También realizamos una serie de cálculos de parámetros estadísticos en esta tercera evaluación. Los números que se obtienen a partir de estos datos o a partir de los datos de una distribución estadística. Estudiamos por un lado cuáles son las medidas de centralización, que son aquellos valores que tienden a situarse en el centro del conjunto de datos ordenados respecto a su magnitud. A destacar tres. Por un lado está la media o media aritmética, que es el valor que se obtiene mediante el cociente de la suma de todos los datos de una variable entre el número de datos. Tenemos en segundo lugar la mediana, que es el valor que se obtiene al ordenar todos los datos y escoger el que ocupa la posición central. Si el número de datos es par, se calcula la media aritmética de los dos valores que están en el centro, ya que no tenemos un único valor central. Y si la variable viene dada como intervalos, la mediana vendrá dada por el intervalo en el que se obtiene una frecuencia acumulada mayor que la mitad del número de datos. Y por último lugar, vimos también la moda, que es el dato que más se repite en una variable. También vimos las medidas de dispersión, donde destacan el recorrido rango, que es la diferencia entre el valor mayor y el menor de una variable cuantitativa. Vimos la desviación, que es la diferencia que hay entre un dato y la media. En este caso es un parámetro siempre positivo. Independientemente de que la diferencia sea positiva o negativa, la desviación siempre es positiva. También vimos la varianza, que es la media de los cuadrados de las desviaciones. Vimos la desviación típica, que se calcula efectuando la raíz cuadrada de la varianza. Y vimos también el coeficiente de variación, que es el cociente entre la desviación típica y la media aritmética. También vimos unas medidas de posición, que son unos valores de la variable que nos informan del lugar que ocupa un dato dentro del conjunto ordenado de valores. De esta forma tenemos cuartiles, que son los tres valores de la variable que dividen a un conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales. Podemos tener también percentiles, que son los 99 valores que dividen una serie de datos en 100 partes iguales, o diagramas de caja. Su construcción se basa en la mediana y los cuartiles, y para su realización se representan los tres cuartiles y los valores máximo y mínimo de los datos sobre un rectángulo. También vimos lo que eran las hojas de cálculo, que son una herramienta informática muy utilizada y que se adapta perfectamente a la estadística. Algunos de los ejemplos de hojas de cálculo son el Excel, el StatGraphics o el Calc, etc. Estos tipos de programas facilitan el tratamiento de datos y resultan útiles para dibujar los gráficos y para el cálculo de parámetros estadísticos. Y permiten organizar los datos numéricos en una tabla en filas y columnas cuyas intersecciones son las celdas. También vimos los sucesos aleatorios, que son el conjunto de todos los resultados posibles en el espacio muestral. A cada resultado posible se le denomina suceso, y cuando este suceso tiene un único resultado, se le llama suceso elemental.
Cuando el suceso está compuesto por varios sucesos elementales, diremos que se trata de un suceso compuesto. Y también existen sucesos imposibles y sucesos seguros. Los sucesos imposibles son aquellos que no van a suceder nunca y los sucesos seguros son aquellos que suceden siempre. Es decir, el suceso imposible será aquel cuya frecuencia es 0 y el suceso seguro será aquel cuya frecuencia es 1. La frecuencia de un suceso, o la frecuencia absoluta, es el número de veces que ocurre el suceso. Y la frecuencia relativa es el resultado de dividir la frecuencia absoluta entre el número de experimentos. La probabilidad es algo parecido a la frecuencia, toma valores entre 0 y 1, tomará el valor 1 si estamos ante un suceso seguro, es decir, que sucede siempre, y tomará el valor 0 si se trata de un suceso imposible. En general, la probabilidad es igual al número de casos favorables partido por el número de casos posibles. Los sucesos improbables son aquellos sucesos que tienen la misma probabilidad de que ocurran. Y también existe una probabilidad compuesta, donde la probabilidad de un suceso compuesto es igual a la suma de todas las frecuencias de los sucesos incompatibles que está formado. Por último, también vimos las tablas de contingencia y los diagramas de árbol. En las tablas de contingencia, su objetivo es organizar la información de un experimento referido a dos variables. Están compuestas por filas, que contienen la información de una variable, y por columnas, que contienen la información de la otra variable. De esta forma, las filas y columnas se delimitan en celdas, donde se vuelcan las frecuencias de cada combinación de variables. Y por otro lado tenemos los diagramas de árbol, que consiste en una representación gráfica que muestra los resultados posibles de una serie de experimentos y sus respectivas probabilidades. Por último ya vamos a pasar a ver la asignatura de Ciencias Naturales, donde empezamos viendo la energía de procedencia externa del planeta, o bien también denominada energía solar, que es la energía que nos llega a la Tierra procedente del Sol y que es generada por reacciones químicas en su interior y le permite alcanzar temperaturas muy altas en superficie de la superficie del Sol, que suelen llegar incluso a los 6.000 grados centígrados. La radiación solar es el conjunto de radiaciones electromagnéticas que son emitidas por el Sol y se pueden medir por un piranómetro. Estas radiaciones están compuestas por rayos gamma, rayos X, rayos infrarrojos, rayos ultravioleta o por la luz. Y por la luz. La atmósfera suele actuar como un filtro de la energía solar, ya que la mayor parte de los rayos gamma, rayos X y rayos ultravioleta son atrapados por la atmósfera. De esta forma podemos decir que existen diferentes tipos de radiación. La directa, que es la que nos llega del Sol sin sufrir ningún cambio de dirección. La difusa, que es aquella parte de la radiación que atraviesa la atmósfera y es reflejada por las nubes o absorbida por estas. La reflejada, que es aquella radiación que se refleja por la superficie terrestre. Y la global, que sería la suma de la radiación directa más la radiación difusa más la radiación reflejada. También estudiamos la interpretación de mapas meteorológicos. Acordaros que este tipo de mapas poseen varios elementos meteorológicos, aquellos que determinan en el tiempo. Pues por ejemplo, la presión atmosférica, la temperatura, el viento, la humedad de la atmósfera. Al moverse el aire, el calor se transmite de un lugar a otro. Y este intercambio es el responsable del tiempo y del clima, o también denominado como balance calorífico. La representación de las isobaras, el intervalo entre ellas, entre dos líneas siempre consecutivas, siempre es 4 milibares, y si la presión supera los 1013 milibares, hablamos de anticiclones o zonas de altas presiones, y si estamos por debajo de los 1013 milibares, hablamos de borrascas o zonas de bajas presiones. También se dibujan en los mapas las diferentes temperaturas que forman frentes. Un frente frío se dibuja con una línea azul y con triángulos, y un frente cálido se dibuja con una línea roja y círculos. Cuanto más cerca estén las isobaras, mayor es la diferencia de presión en zonas cercanas, lo que provoca que los vientos sean más intensos. También vimos una serie de términos meteorológicos, como la imagen satélite meteorológica, que son las imágenes digitales obtenidas por los satélites meteorológicos, la imagen radar meteorológico, la inestabilidad, que es el estado de una masa de aire cuyas condiciones físicas se presentan el desarrollo de amplios movimientos de convección verticales, la intensidad de precipitación,
que se mide en mililitros de agua caída por unidad de superficie o metro cuadrado. La inversión térmica, la isobara, que es la línea trazada sobre un mapa meteorológico que une puntos con una misma presión atmosférica. La isoterma, que es la línea trazada sobre un mapa meteorológico que une puntos con una misma temperatura. O la isoyeta, que es la línea trazada sobre un mapa meteorológico que une puntos con una misma precipitación. También vimos los agentes geológicos externos, que son los elementos de la naturaleza que pueden alterar la superficie terrestre debido a su acción dinámica. Algunos de ellos son el agua, el hielo, el viento y los seres vivos. Todos ellos son capaces de interaccionar con las formas persistentes en el relieve mediante procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación. La meteorización consiste en la fragmentación y alteración de los materiales rocosos por la acción de los agentes geológicos. Y existen tres tipos: la física o mecánica, la química y la biológica. La erosión es el desgaste que sufren los materiales por eliminación de algunas de sus partes y depende de varios factores como la naturaleza de estas rocas, su disposición, la pendiente topográfica o el clima. El transporte consiste en el traslado de las partículas desde su origen hasta lugares más o menos lejanos. Se puede realizar de varias formas: por disolución, por suspensión o arrastre. Y también la sedimentación consiste en el proceso en el que los materiales se depositan en capas o estratos de forma que las más antiguas van quedando debajo de las más modernas. Respecto a los relieves submodelados, recordad que el relieve es el resultado de la influencia de los procesos geológicos. Y en función del tipo de agente geológico externo que actúe y la litología del terreno, se determinan varias formas características de relieve denominados modelados. Existe un modelado glaciar, que se da fundamentalmente en los glaciares, que son grandes acumulaciones naturales de hielo situadas sobre los continentes que se desplazan lentamente ladera abajo por las montañas. Tienen diferentes partes, como la zona de acumulación o la de ablación, y esto da lugar a diferentes tipos de glaciares. También podemos tener glaciares de valle o alpinos, o los casquetes polares o islandis. Y los glaciares pueden provocar el arranque de grandes bloques de roca, la gelificación y la fricción sobre las rocas del fondo del glaciar. También tenemos el modelado por aguas salvajes y torrentes, que producen acciones devastadoras por destrucción del suelo y vegetal y por acción de la deposición de los materiales arrastrados. Podemos tener también el modelado por ríos. Recordad que los ríos son agentes que erosionan, transportan y sedimentan muy activamente. En un curso de un río se distinguen tres tramos: el curso alto, el curso medio y el curso bajo. Y algunos de los ejemplos de modelados fluviales pueden ser las llanuras aluviales, las terrazas fluviales o las deltas. También tenemos el modelado por aguas subterráneas. Su acción geológica puede ser de dos tipos: física o química. La física al erosionar y disgregar el terreno, y la química consiste en la disolución del agua de lluvia o por el agua de lluvia de algunos materiales como el yeso, la sal común o la caliza. Estos procesos pueden dar lugar al moldeado kárstico, que consiste en la formación de galerías y cuevas donde se pueden precipitar los carbonatos, dando lugar a la formación de estalactitas, si es que estas precipitaciones tienen lugar en el techo, estalagmitas, si estas precipitaciones tienen lugar en el suelo, y columnas, si estas estalactitas y estalagmitas se unen. Y también tenemos otro modelado que sería el modelado por el mar, donde la acción erosiva del mar se limita a las zonas de contacto con los continentes, por lo cual se manifiesta únicamente en las costas. Las formas erosivas más características son los acantilados, las plataformas de abrasión, las playas, las barreras o portones litorales, los tómbolos y las albuferas. Y por último tenemos el moldeado por el viento. Este tipo se está fundamentalmente en zonas desérticas o semidesérticas, y las formaciones más típicas son las dunas, los loess, las rizaduras y los desiertos de piedras y arena. También vimos los acuíferos. Un acuífero es el estrato o formación geológica de tipo permeable que posibilita que el agua subterránea circule y se almacene en sus poros y grietas. Tiene varias partes, como una zona badosa, una zona saturada y un nivel freático. Una sobreexplotación de un acuífero puede hacer bajar el nivel freático, pudiendo provocar la desaparición de humedales o la reducción del caudal de manantiales.
Y la contaminación que puede tener lugar en un acuífero puede ser de dos tipos, o bien procesos puntuales o procesos difusos. Los procesos puntuales solo afectan a zonas muy localizadas y los procesos difusos provocan una contaminación dispersa en zonas amplias, de forma que es muy difícil identificar el foco. Respecto a la dinámica marina, la constituyen la acción de las olas, los mares y las corrientes marinas. Las olas son ondas que se desplazan por la superficie de los mares, su altura depende del viento y la velocidad y su persistencia y su dirección. En función de esos tres parámetros, pues puede dar lugar a una erosión mayor o a una degradación geológica mayor o menor. Las mareas son movimientos periódicos y alternativos de ascenso y descenso de las aguas del mar, cuyo origen está en las atracciones combinadas de la Luna y el Sol sobre las masas oceánicas. La pleamar será el punto máximo de nivel que alcanza la marea, la bajamar el punto mínimo al que desciende la marea y la amplitud será la diferencia entre la pleamar y la bajamar. Y por último tenemos las corrientes marinas, que están constituidas por masas de agua de los mares y océanos que se mueven en una dirección fija y constante. También vimos las rocas sedimentarias, su formación y clasificación. Las rocas sedimentarias se unen por litificación, es decir, tras la erosión y transporte de un material se da la sedimentación del mismo. Estos sedimentos finalizan en las cuencas sedimentarias formando un depósito y con el paso del tiempo y tras sufrir procesos físicos y químicos, es decir, la compresión y deshidratación, se forman las rocas sedimentarias a través del proceso de litificación, que consistirá justamente en eso, en estos procesos físicos y químicos. Esta litificación se lleva a cabo en varias fases. Por un lado tenemos una compactación, en segundo lugar una deshidratación, en tercer lugar una cementación con nuevos minerales y en cuarto lugar una recristalización. Las rocas sedimentarias se pueden clasificar en dos grupos. Por un lado están las rocas dendríticas, que son fragmentos o clastos transportados al lugar del depósito en forma sólida y que se clasifican según su tamaño, dando lugar a gravas, areniscas y arcillas. Y por otro lado tenemos las rocas de precipitación química, que se forman por precipitación de sustancias presentes en la cuenca de sedimentación y dan lugar a rocas carbonatadas, evaporíticas o orgánicas. Existen muchas aplicaciones de las rocas sedimentarias, ya que su interés económico es muy variable y muy general y su uso es muy expandido. Las arenas se pueden utilizar en la construcción para fabricar vidrio, la piedra molar, que es una arenisca, se usa como abrasivo, las bentonitas se usan como absorbentes, algunas calizas se usan para adorno, como el mármol, una sal gema o sal común se emplea en salazones, el yeso se puede usar en la construcción y la bauxita es la mena del aluminio. También vimos la materia y sus estados de agregación, que fundamentalmente son tres: el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. El estado sólido tiene forma y volumen constante y se caracterizan por la rigidez de sus estructuras. Las partículas no solo se mueven por vibración y oscilación alrededor de posiciones fijas. En el caso de las sustancias líquidas no tienen forma fija, pero sí volumen constante. En los líquidos las fuerzas de atracción son menores que en los sólidos, de manera que las partículas pueden trasladarse con libertad. Al aumentar la temperatura, la movilidad de esas partículas aumenta. El número de partículas por unidad de volumen será alto, lo que hace que las colisiones y las fricciones entre ellas sea frecuente. Por eso los líquidos no tienen una forma fija y adoptan al recipiente que los contiene. Y algunas de las propiedades de los fluidos son la fluidez y la viscosidad. La fluidez será la capacidad para moverse progresivamente hacia un lugar y la viscosidad la dificultad con la que fluyen. En último lugar, los gases no tienen forma ni volúmenes fijos. Existe una gran variación de volumen al cambiar las condiciones de temperatura y presión. Y entre sus propiedades están la expansibilidad y la compresibilidad. También vimos la teoría cinética de la materia, que es también conocido como el modelo cinético corpuscular, que dice que todo lo que nos rodea está constituido por partículas muy pequeñas, denominadas átomos y moléculas. Estas partículas están en constante movimiento y un movimiento desordenado. Y existen fuerzas de atracción entre estas, llamadas fuerzas de cohesión.
Las partículas se encuentran a una distancia unas de otras, y en medio de estas partículas no hay nada, por lo que la materia es discontinua. Y el movimiento de las partículas se hace más rápido al aumentar la temperatura. Respecto a los cambios de estado, hay que tener en cuenta que es el proceso por el que una sustancia, cuando la calentamos o enfriamos, pasa de una forma de reacción a otra. Existen varios tipos y debemos de conocer cada uno de ellos, siendo capaces de identificar cualquier cambio de estado. La vaporización o ebullición consiste en el paso del estado líquido al estado gaseoso. La cristalización o sublimación inversa es el paso del estado gaseoso al estado sólido. La fusión o el derretimiento es el paso del estado sólido al estado líquido. La licuación o condensación es el paso del estado gaseoso al estado líquido. La congelación o solidificación es el paso del estado líquido al estado sólido. Y la sublimación es el paso desde el estado sólido al estado gaseoso. También vimos lo que eran las sustancias puras y las mezclas. Las sustancias puras son aquellas que están constituidas por un solo componente, por lo que no se pueden descomponer en otras por procedimientos físicos. Y se clasifican en dos tipos, las simples y las compuestas. Las simples no se pueden descomponer en otras más sencillas mediante procesos químicos corrientes, es decir, que sus átomos son iguales, y las compuestas están formadas por dos o más elementos químicos en proporciones fijas, que pueden separarse por métodos químicos sencillos. Por otro lado tenemos las mezclas, que se agrupan, tienen dos grupos, se clasifican en dos grupos. Por un lado están las mezclas homogéneas o disoluciones, que son aquellas mezclas que, aunque están formadas por diferentes sustancias, tienen las mismas propiedades en todos sus puntos. Las mezclas que están formadas por dos o más sustancias a distinta proporción se llaman disoluciones y tienen por un lado el disolvente y por otro lado el soluto. Y las mezclas heterogéneas están formadas por varias sustancias en las que su estructura, composición y propiedades varían según sean de elementos que la forman y cómo se encuentran distribuidos en la mezcla. La concentración de la disolución se puede clasificar en función de la concentración. Podemos tener, por un lado, disoluciones diluidas, donde la cantidad de su soluto es pequeña respecto al disolvente. Podemos tener disoluciones concentradas, donde la cantidad de soluto es grande respecto al disolvente. Y también podemos tener disoluciones saturadas, donde la proporción del soluto que admite el disolvente es la máxima posible a una determinada temperatura, ya que a esta temperatura no será capaz de admitir más soluto. Para poder expresar la concentración se realiza en tanto por ciento en peso y se puede calcular dividiendo los gramos de soluto que tenemos entre los gramos o la masa de disolución que tenemos y multiplicándolo por 100. También debemos de ser capaces de diferenciar entre elementos y compuestos. Aunque el agua es una sustancia pura, también puede considerarse un compuesto, ya que al someterlo a una corriente eléctrica a través del proceso de electrolisis, el agua forma oxígeno e hidrógeno. Otra serie de sustancias se pueden descomponer si se calientan, con el método denominado de descomposición térmica. Por ello, podemos hablar, por un lado, de elementos, que son sustancias puras que no se pueden descomponer por ningún procedimiento, y compuestos, que son sustancias puras que se pueden descomponer en otras más sencillas. El átomo es la parte más pequeña e indivisible de la materia. También se define como la unidad más pequeña de un elemento químico que mantiene su identidad o sus propiedades y que no es posible dividir mediante procesos químicos. Por un lado tenemos la primera de ellas, o la primera teoría que habló del átomo, es la teoría de Dalton, que decía que cada elemento químico se compone de partículas diminutas indivisibles denominadas átomos. Que todos los átomos de un elemento son semejantes en masa y otras propiedades, pero los átomos de un elemento son diferentes de los del resto de elementos. Y en cada uno de sus compuestos o moléculas, los diferentes elementos se combinan en una proporción numérica sencilla. De esta forma llevó a cabo la definición de tres partes. Por una estaría el átomo, que es la partícula más pequeña de un elemento que conserva sus propiedades. En segundo lugar tendríamos el elemento, que es la sustancia que está formada por átomos iguales. Y en tercer lugar tendríamos el compuesto, que sería una sustancia fija que está formada por átomos distintos combinados en proporciones fijas.
Posteriormente apareció la teoría de Thomson y Goldstein. Thomson demuestra que en los gases hay partículas de masa muy pequeña y de carga eléctrica negativa, a los cuales llamó electrones. Y Goldstein observó la existencia en el átomo de partículas con carga positiva que llamó protones. Por lo tanto, el átomo no es indivisible como pensaba Dalton, ya que está formado por partículas subatómicas, como son los electrones y protones. Posteriormente, Rutherford, al bombardear una fina lámina de oro con partículas alfa, dedujo que la mayor parte del átomo estaba prácticamente vacío y diferenció dos partes en el átomo. Por una estaría el núcleo, que se encuentra en el centro del átomo y concentra la carga positiva y casi toda la masa del átomo, y por lo tanto tenía dos tipos de partículas, los protones, que ya fueron descubiertos por Goldstein, y los neutrones. Y por otro lado estaría la corteza, que es la que ocupa casi todo el volumen del átomo, y en ella se encuentran los electrones descubiertos por Thomson, que están girando de forma continua y a través de una trayectoria elíptica. Por lo tanto, existen unas partículas fundamentales del átomo, que son el núcleo y la corteza. En el núcleo existe la carga positiva y está formada por protones y neutrones, y es donde se almacena la mayor parte de la masa, y la corteza predomina la carga negativa y está formada por los electrones. También tenemos el número atómico, o número Z, que es el número de protones del núcleo del átomo. El número másico, o número A, es la suma de los protones y neutrones del núcleo del átomo. Y luego también tenemos las moléculas y los cristales. Para hablar de ello, podemos empezar hablando de los electrones de valencia, que son aquellos que se encuentran distribuidos en capas o niveles energéticos. El número máximo de electrones en cada una de las capas es 2n elevado al cuadrado, siendo n el número de la capa. Solo los gases nobles tienen la última capa llena. El resto de elementos la tienen incompleta, y al número de electrones de dicha capa se les conoce como electrones de valencia. Estos electrones de valencia son los que pueden o ceder para poder llenar el último nivel de otro átomo, o serían los que los huecos de esos electrones de valencia serían los que le faltan para poder completar su nivel. De esta forma podemos llegar a dar dos tipos de átomos. Los cationes serían los metales que son capaces de perder electrones convirtiéndose en iones positivos. Y los metales que ganan o toman electrones se convierten en iones negativos, o también denominados como aniones. También hemos visto la tabla periódica, donde se pueden ver los elementos representados por símbolos y donde cada elemento tiene asignado un símbolo de una o dos letras. Cada una de las columnas posee unas propiedades similares, por lo tanto, a la hora de aprender la tabla periódica os recomiendo encarecidamente que estudiéis todos los elementos por columnas. Ya que, por ejemplo, luego a la hora de estudiar las valencias, cada una de las columnas poseen valencias comunes. También vimos las distintas uniones entre átomos. Podemos tener, por un lado, átomos aislados, que son los átomos del grupo 18, los gases nobles, que tienen su última capa electrónica llena y por tanto no se combinan ni entre ellos ni con otros elementos. Y por otro lado podemos tener las moléculas y los cristales. Para formarlos se tienen que unir átomos mediante tres tipos de enlaces. Uno está el enlace iónico, donde uno de los átomos cede electrones al otro y ambos quedan con la estructura electrónica de un gas noble, es decir, su última capa llena. Podemos tener enlaces covalentes, donde parte de los electrones de uno de los átomos se introducen en el nivel exterior del otro, pero los comparten. Y así ambos tienen la configuración del gas noble. Este tipo de enlace puede ser sencillo, doble o triple. Y también tenemos el enlace metálico, que se caracteriza por la movilidad de los electrones que dota una gran conductividad a la molécula. La masa molar relaciona la masa con la cantidad de sustancia. Es la masa de un mol de entidades elementales de una sustancia. Se expresa en kilogramos mol o en gramos por mol, y la cantidad de sustancia será igual a la masa en gramos partido por la masa molar. También se utiliza el número de moles para expresar la cantidad de una sustancia, que se calcula dividiendo la masa en gramos que tenemos entre la masa molar. Lo último que se estudió en esta asignatura de Ciencias Naturales de la tercera evaluación fue la formulación, que es el conjunto de reglas utilizadas para la representación simbólica de los compuestos químicos
O por otro lado sería la nomenclatura, que es la forma de nombrar dichos compuestos. Existen 3 tipos de nomenclatura: la tradicional, la stock y la sistemática. Y la fórmula química nos indica la proporción de átomos de un elemento que se combina con otros. Esta proporción viene dada por la valencia de cada átomo, que como ya dije anteriormente es una característica de las columnas de la tabla periódica. Y indica el número de electrones de un átomo puede ganar, perder o compartir cuando se combina con otro. Es decir, sus electrones de valencia. Respecto a las nomenclaturas, la sistemática es la más utilizada. En ella se utilizan los prefijos mono, di, tri, tetra o penta, hexa, etc., tanto para el caso del anión como para el caso del catión. La nomenclatura de Stock, cuando un elemento que forma el compuesto tiene más de una valencia, se indica la utilizada al final en números romanos entre paréntesis. Y la tradicional sería la nomenclatura utilizada para distinguir la valencia con la que funcionan, y los elementos en este compuesto utilizan una serie de prefijos y sufijos. Y por último, pues vamos a ver los tipos de compuestos cuya nomenclatura o formulación debéis conocer. En primer lugar estarán los óxidos, que son los compuestos binarios formados por una combinación de un elemento y un oxígeno. Podemos tener óxidos básicos, formados por un metal y un oxígeno, y podemos tener ácidos o anhídridos, que son compuestos binarios formados por un no metal y oxígeno. También tenemos los hidruros, que son compuestos binarios formados por un metal e hidrógeno, o hidruros de no metales, que son compuestos entre el hidrógeno y no metales que reciben nombres especiales, como en el caso del amoníaco, la fosfina o el metano. También tenemos los ácidos hidrácidos, que son compuestos binarios formados por un no metal e hidrógeno. En ellos el hidrógeno actuará como un catión. También tenemos los hidróxidos, que son compuestos formados por un metal y el grupo hidroxilo o el grupo OH, que es el que tiene una carga negativa. Y también tenemos los ácidos oxácidos. Son compuestos en este caso ternarios, es decir, compuestos por 3 átomos. Uno de ellos será un no metal, el otro es un oxígeno y el otro es un hidrógeno. Y se obtienen sumando a la molécula de agua al óxido ácido o al anhídrido correspondiente. De esta forma podemos tener ácidos meta, si le sumamos una molécula de agua, ácidos piro, si le sumamos 2 moléculas de agua, o ácido orto, si le sumamos 3 moléculas de agua al óxido ácido o anhídrido. También tenemos las sales de ácidos hidrácidos, que se obtienen sustituyendo los hidrógenos del ácido hidrácido anterior por un metal. Se nombran con el nombre del no metal, con sufijo uro, seguido del nombre del metal. Si el metal tiene más de una valencia, la utilizada se presenta en números romanos y entre paréntesis. También tenemos las sales de ácidos oxácidos, que son compuestos ternarios formados por un metal, un no metal y oxígeno. Se obtienen a partir de los ácidos oxácidos sustituyendo los hidrógenos de estos por un metal. Y tenemos 2 tipos. Las sales neutras, en las que se sustituyen todos los hidrógenos por un metal y se nombran sustituyendo los sufijos del ácido oso e ico por los sufijos ito y ato respectivamente. Y también tenemos las sales ácidas, donde se sustituyen parte de los hidrógenos de un ácido oxácido por un metal. Por último tenemos también los peróxidos, que se caracterizan por llevar el grupo peroxo es decir, un oxígeno unido a otro oxígeno y unidos ambos dos a un metal o un no metal, y podemos considerar que son óxidos con más oxígeno del que les corresponde inicialmente. Por último vamos a ver lo que son las reacciones químicas, que consisten en una transformación de una serie de sustancias o reactivos en otras nuevas, que también se llaman productos. Para representar estas reacciones se utiliza una ecuación química y a la hora de leer y escribirla hay que seguir una serie de unas reglas. Los reactivos se escriben siempre a la izquierda y los productos a la derecha, separados por una flecha que indica el sentido de la reacción. A cada lado de la reacción debe de existir el mismo número de átomos de cada elemento. En ese momento se dice que la reacción está ajustada o equilibrada a través de los coeficientes que se pone delante de cada reactivo o producto. Es decir, podemos llevar a cabo el ajuste de una reacción poniendo los coeficientes delante de cada reactivo o producto y de esta forma poder conseguir tener los mismos números de átomos de cada uno de los elementos a la izquierda y a la derecha de la flecha. Y en ocasiones se puede indicar el estado físico de los reactivos y los productos, indicando fundamentalmente si están en estado gaseoso, líquido o sólido.
Respecto a las características de las reacciones químicas, hay que decir que las propiedades de los reactivos cambian, ya que son distintas de las propiedades de los reactivos son distintas a las propiedades de los productos. Se da un cambio de energía. Para que la reacción tenga lugar es necesaria un mínimo de energía, también denominado como energía de activación. Y por otro lado, si en el transcurso de la reacción se libera energía, se dice que la reacción es exotérmica, y si en el transcurso de la reacción se absorbe energía, se dice que la reacción es endotérmica. La velocidad de la reacción es un parámetro constante, ya que se le puede adicionar un catalizador para poder acelerar las reacciones. Y la ley de Lavoisier o de conservación de la masa dice que las masas se mantienen constantes, es decir, que la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. De esta forma, antes y después de la reacción tendremos el mismo número de átomos de cada uno de los elementos existentes. Y para conseguirlo será necesario ajustar la reacción consiguiendo que esté equilibrada. También tenemos la ley de Proust o ley de proporciones definidas, que dice que para obtener un producto los reactivos deben de combinarse en una relación de masas fijas. También existe la ley de Dalton o de proporciones múltiples, que indica que cuando un elemento se combina con otro para dar más de un compuesto, la relación de masa de los elementos en un compuesto está asociada a la relación de masa en el otro compuesto mediante un número sencillo, o un coeficiente. Y por último también tenemos la ley de Gay-Lussac, que hace relación a las reacciones entre gases y explica las leyes de los gases ideales. Nos dice que K es igual a V partido de T, donde K es una constante de proporcionalidad, V es el volumen en litros y T es la temperatura en grados Kelvin. Y por lo tanto también podemos decir que V1 partido T sub 1 es igual a V2 partido T sub 2, relacionando dos volúmenes y dos temperaturas de un mismo gas en una reacción o en un proceso. Algunas reacciones químicas de interés pues son las reacciones de síntesis, que son aquellas que se utilizan para formar un compuesto a partir de la unión de dos o más elementos. También tenemos las reacciones de análisis o reacciones de descomposición, donde se producen dos o más sustancias a partir de un solo compuesto. También tenemos reacciones ácido-base, conocidas como reacciones de neutralización, que se dan entre un ácido y una base. Para saber si una sustancia es un ácido o una base se suele emplear la escala de pH y la broma general, la reacción genérica de ácido-base, dice que un ácido más una base debe de dar una sal más agua. También tenemos, por otro lado, reacciones de oxidación-reducción. En este caso, la reacción de oxidación es la reacción en la que una sustancia se combina con el oxígeno y la reducción es la reacción inversa, es decir, la reacción de un compuesto que da lugar a oxígeno más otro compuesto. Y otra forma de definirla sería que la oxidación es toda reacción en la que se pierde electrones y la reducción es aquella en la que se produce una ganancia de electrones. Y también tenemos las reacciones de combustión, que son aquellas en las que un elemento compuesto arde, que es el combustible, al combinarse con un elemento que produce la combustión, que será llamado comburente, desprendiéndose luz y calor. Por lo tanto, son reacciones exotérmicas. Las combustiones pueden ser completas, cuando todos los elementos adquieren el mayor estado de oxidación, o incompletas, cuando no lo llegan a obtener. Pues con esto daríamos por finalizada esta séptima clase virtual. Espero que os sea de ayuda de cara a la síntesis de todos los conceptos de esta tercera evaluación. Y recordad que si os surge cualquier tipo de duda, podéis poner en contacto conmigo para resolverlas. Pues eso es todo. Espero que os haya sido de ayuda y nos vemos por aquí en semanas posteriores. Un saludo. Hasta luego.